¿Cómo están, estimados? Lo que vamos a realizar hoy día es el escalamiento en Codesys. Bien, para ello entonces vamos a abrir nuestro programa de Codesys. Acuérdense que para ello vamos a File, colocamos New. De ahí nos va a aparecer el Target Settings. Bien, esperamos un momento. Aparece Target Setting. En configuración colocamos el PLC Win versión 2.4, colocamos OK y se nos va a abrir el programa principal. Este programa principal, el que estamos configurando acá, lo vamos a dejar tal cual. Decimos que es un programa, dejamos el mismo nombre. El language of the POW decimos que va a ser escrito en ladder, colocamos OK. Desde este programa principal es donde nosotros vamos a llamar a una función de escalamiento que nosotros mismos vamos a programar. Función que es una función matemática y que nos va a servir para poder escalar cualquier sensor. Para ello entonces lo que vamos a hacer es posicionarnos en POW, clic derecho, Add Object. Vamos a decir entonces que es una función, le vamos a decir que el tipo de dato que nos retorne va a ser un dato real. Acuérdense que va a ser una función matemática. Como hay la operación aritmética de dividir, lo más probable es que tengamos valores decimales y por consiguiente necesitamos un tipo de datos que soporte esas comas decimales y para eso seleccionamos real. ¿Cómo vamos a llamar a esta función principal desde nuestro programa principal? O sea, esta función de escalamiento, le vamos a decir que se va a llamar escalamiento entonces es una función, nos retorna un tipo de datos real, return type, le decimos que el lenguaje va a ser ladder y colocamos OK. Ahí se nos va a abrir nuestra función de escalamiento. Entonces en nuestro POW vamos a tener el programa principal y también vamos a tener la función de escalamiento. Vamos a programar entonces la función que acabamos de crear. Nosotros vamos a poder hacer comentarios en Codesys. Para ello abrimos paréntesis, colocamos el signo de multiplicación. Todo lo que venga de ahí va a ser un comentario. ¿Qué comentario vamos a hacer? Vamos a decir entonces qué ecuación vamos a hacer. Vamos a hacer la ecuación de la recta, una ecuación lineal. Vamos a tener una pendiente multiplicando un valor actual menos su valor mínimo más un offset. Bien, signo de multiplicación, paréntesis, y ese va a ser nuestro comentario. Bien, fíjense bien que en esta zona es la zona de declaración de variables y la zona donde ya empieza el escalón del ladder es la zona de programación. En la zona de declaración de variables es evidente que aquí vamos a poder declarar las variables. Lo que nosotros habíamos hecho con antelación era escribir las variables en la zona de programación. Se nos abría un cuadro de diálogo para declarar la variable, para indicar qué tipo de datos era, pero eso lo vamos a hacer desde la propia zona de declaración de variables. Para ello entonces vamos a escribir la variable, le vamos a decir qué tipo de dato es y vamos a poner punto y coma. X es el valor actual, vamos a tener un i mínimo, vamos también a tener un i máximo. Todos los datos son reales, o sea, todos soportan comas decimales. Bien, vamos a tener un xmin o xmínimo. También vamos a tener un x máximo. Estos van a ser valores de entrada de la ecuación. Como es una ecuación matemática, también va a tener valores de salida. Esos valores de salida nosotros los vamos a colocar bajo de donde dice var. ¿Qué valores van a ser? Va a ser el valor de offset, también va a ser un dato real, va a ser el dato de ganancia o la pendiente, que es exactamente lo mismo, y también va a ser el valor escalado. Acuérdense que esta ecuación matemática que estamos haciendo, la función de escalamiento, es una función que nos va a permitir poder convertir los valores de la resolución en bit del sensor en valores en litros. El caso puntual que estamos estudiando es el caso de un sensor ultrasónico que mide
volumen, eso lo mide en litros, lo convierte a una señal de 4 a 20 mA. Esa señal de 4 a 20 mA, el PLC lo discretiza y lo convierte en un valor dependiendo de la resolución en bit. En el caso del sensor en particular que estamos estudiando, es un sensor que tiene una resolución en bit de 8 bits, o sea, tiene valores, el PLC va a leer valores entre 0 y 256. Bien, entonces ahí tenemos los valores de entrada, los valores de salida, y lo que vamos a hacer ahora es programar esta ecuación matemática. Bien, entonces para ello vamos a utilizar un bloque que nos va a permitir hacer operaciones aritméticas. Si nos fijamos bien en la ecuación va a tener división, multiplicación, suma y resta. Para ello vamos a utilizar el bloque que sale ahí, es el bloque EN o es el box con entradas y salidas. Este nos va a permitir hacer varias funciones matemáticas, entre ellas las 4 operaciones básicas que nombré. También nos va a permitir hacer comparaciones, nos va a permitir hacer movimientos de variables, etc. Lo primero que nosotros vamos a realizar va a ser una función de movimiento. Como lo que queremos es calcular la ecuación no solamente en un solo escalón del ladder, sino en varios, vamos entonces a definir algunas cosas de entradas y salidas. Por ejemplo, vamos a colocar mov y le vamos a decir que el I mínimo va a ser nuestro offset. Eso siempre es así, digamos. Y lo segundo que vamos a hacer va a ser calcular la pendiente. Para agregar líneas o redes o para agregar escalas del lenguaje escalera, simplemente nos posicionamos con el cursor en la zona de programación, clic derecho y presionamos Network After. Ahí, una vez que hacemos o realizamos esta nueva línea, podemos también hacer un comentario. Por ejemplo, en el comentario vamos a recordar que es la pendiente. La pendiente es el valor de salida máximo menos el valor de salida mínimo, dividido todo eso por el valor de x máximo menos el valor de x mínimo. Bien, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces fíjense bien que en esta línea vamos a realizar dos restas y el producto de esas restas lo vamos a dividir. Para ello vamos a utilizar 3 box. Posicionamos de nuevo el cursor en la zona de programación, presionamos ahí en el bloque EN, en el box EN, por defecto viene AND, eso lo podemos borrar, AND es la condición lógica ahí, y vamos a escribir div. Div es lo que nos va a permitir dividir, pero nosotros necesitamos dividir el resultado de dos restas. Para agregar más cajas o para tener cajas interconectadas, nos colocamos al lado derecho del signo de interrogación, presionamos clic derecho, insert a blocks y colocamos box. Ahí vamos a colocar una resta, para restar es sub, mismo caso hacemos con la rama que queda de la división. Vamos a accentar un box, bien, por defecto viene AND, colocamos sub. Aquí lo que vamos a hacer es restar el I o el valor de salida. Los valores de salida, en el caso particular que estamos estudiando, son los valores en litro. Y los valores de entradas en nuestra resolución en bit. El valor de salida, el valor de entrada máximo menos el valor de entrada mínimo, todo eso lo dividimos y con eso nosotros vamos a obtener la ganancia. Bien, ganancia no la habíamos declarado al parecer, o la habíamos escrito de otra forma. Ah, perfecto, está mal escrito aquí, es ganancia, ahí sí. Entonces vamos de nuevo y colocamos ganancia. Bien, fíjense que solamente aquí hemos calculado la pendiente, por lo tanto nos queda todavía calcular todo esto. Entonces vamos a insertar una nueva línea del ladder, clic derecho, Network After, y lo que vamos a hacer ahora es poder calcular lo que nos queda de la ecuación. Ahí vamos entonces, podemos escribir un comentario, clic derecho, comment, y aquí vamos a decir que vamos a finalizar la ecuación o terminar de calcularla. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la ganancia o la pendiente por
por el valor actual menos su valor mínimo más el offset. Bien, vamos a hacer esto. Y por lo tanto también vamos a agregar en este caso 3 box. El primer box, o en realidad el último, es el que suma. Vamos a agregar un bot que es el box de división. Clic derecho, insert blocks, colocamos box. Nos posicionamos en add y le colocamos mul, que es multiplicar. Add, sumar, mul, mul es multiplicar. ¿Qué tenemos que multiplicar? Tenemos que multiplicar una resta. Por lo tanto agregamos otra caja y le colocamos sub. Fíjense bien entonces que vamos a multiplicar la ganancia por el valor actual menos el valor mínimo. Entonces, valor actual menos su valor mínimo, lo multiplicamos por la ganancia o la pendiente y a eso le sumamos el offset. Y con eso finalmente tenemos el valor escalado. O sea, nosotros vamos a dar un valor entre 0 y 256 y vamos a tener con eso entre 0 y 800 litros. Finalmente, vamos a agregar otra línea y en esta línea lo que vamos a hacer es network after. Vamos a mandar ese valor i, que es el valor de salida, lo vamos a mover hacia el valor de escalamiento. Ese es nuestro dato que contiene el escalamiento. Y con eso completamos nosotros la función. Función que nos va a servir para cualquier sensor analógico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a llamar desde el programa principal. O sea, esta función que hemos creado la vamos a llamar desde el programa principal. Pinchamos en el programa principal, doble clic izquierdo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a llamar como una función. La caja o el box que estábamos viendo también nos va a servir para llamar a nuestra función. Nos posicionamos en la zona de programación, vamos a colocar el bloque, por defecto viene en AND, acuérdense que es el bloque EN, por defecto viene en AND, y ahora le vamos a decir que queremos hacer la función de escalamiento, función que nosotros creamos. X es un valor que va entre 0 y 256. Vamos a colocar, por ejemplo, 12. El I mínimo es siempre 0. El I máximo son los 800 litros. El X mínimo siempre es 0. Y el X máximo siempre es 256. En nuestro caso en particular, porque la resolución en bit es de 8 bits. Vamos a decir que la salida es un valor escalado. Bien. Como nosotros no habíamos declarado, se nos abre este cuadro de diálogo que dice declare la variable. Le vamos a decir que es una variable real, no es una variable booleana. Por lo tanto, fíjense bien que pinchamos ahí y ahí podemos seleccionar el tipo de dato. Real, colocamos OK. OK. Y ahora lo que vamos a hacer es simular. Vamos entonces a darle valores a X y vamos a ver en cuántos litros se traduce. Entonces vamos a ir a modo de simulación, online, modo de simulación, otra vez online, logueamos para ver si hay compilamos para ver si hay algún error. No existe error y por lo tanto nos vamos a run. Entonces nosotros decimos si tenemos el valor 12, o sea, nuestro PLC discretizó la señal de corriente. Acuérdense, el sensor ultrasónico mide de 0 a 800 litros, eso lo traduce de 4 a 20 mA, eso llega al PLC, el PLC lo discretiza y nos da un valor entre 0 y 256. PLC de 12, entonces son 37,5 litros. Por ejemplo, si vamos a online, colocamos logout, vamos a darle otro valor a X, por ejemplo un valor como 197. Si nos llegase 197, eso serían exactamente 615,625 litros. Bien, este es el primer video, chicos. El siguiente video lo que vamos a hacer es hacer un control por histéresis y vamos a programar la pantalla HMI. Ese va a ser nuestro segundo video. Bien.